Amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, del Valeria, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios siempre por permitirme predicar el Evangelio. Le pido que sea Él hablando a través de mí, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea yo hablando la palabra de Jesús, para que Dios reciba toda la gloria, para que Dios reciba toda la alabanza, para que Dios reciba toda la adoración, para que sea el nombre de Dios santificado, glorificado, conocido, exaltado, reverenciado, homenajeado, muy bendecido, y para que sea nuestro Dios, el Dios sea glorificado. Le pido que me asista con su Santo Espíritu para que yo pueda hablar toda la palabra de Dios como Cristo lo hizo, como los apóstoles lo hicieron, para que Dios se lleve toda la gloria. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a continuar. Con el libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 20, versículos 25 al 38. Recordando un poco que el Espíritu Santo, haciendo un breve resumen, el Espíritu Santo le había dado ese testimonio a Pablo de que iba a sufrir mucho, de que iba a pasar por tribulaciones, por persecuciones, y por toda esta clase de sufrimiento, porque por causa del evangelio del reino de los cielos. Y esto lo hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos. Hemos visto como Pablo ha padecido persecuciones, ha padecido hasta maltratos, ha padecido todo tipo de cosas. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, si no hubiera sido por Dios, posiblemente a Pablo lo hubieran podido linchar. Pero bueno, gloria a Dios que no permitió que eso pasara, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo siempre anduvo con Pablo, guiándolo en todo momento. ¿Ven? Entonces, Pablo, aún sabiendo esto, él dice que no estima su vida como preciada, sino que él predica el Evangelio sin importar lo que pasa con su vida, resumiendo un poco el texto. Porque aquí dice: para que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, a Pablo no le importa que él tenga que ser perseguido, que él tenga que ser vituperado, que él tenga que ser muy maltratado, ¿verdad?, por causa del Evangelio, como el Espíritu Santo lo había dicho, porque él quiere terminar su carrera con gozo, ¿verdad? Dice Pablo. Y dice también que el ministerio que recibió del Señor Jesús, del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Por qué la palabra dice el Evangelio de la gracia de Dios? Bueno, hermanos, porque el Evangelio, que es la buena nueva, precisamente en el Evangelio se nos manifiesta la gracia de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Amén. En el Evangelio es que Dios nos derrama su sobreabundante gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice: no importa lo que me pase, no importa si lo que tenga que acontecer, no me importa si me maltratan, si me persiguen, si acaban con mi cuerpo, no me importa. Yo solamente quiero, ¿verdad?, terminar la carrera con gozo y completar el ministerio que me dio el Señor Jesús de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el objetivo de Pablo,
Y no le importaba a Pablo perder su vida por esa meta, por ese objetivo, como dice la Escritura. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces eso es lo que pensaba Pablo. No importa si yo pierdo mi cuerpo, si a mí me linchan, si a mí me dan pedradas, si a mí me hacen lo que quieran hacerme, que me lo hagan. Que me lo hagan, que yo no voy a callar, sino que voy a hablar. Que me lo hagan, que yo no voy a fallecer, sino que voy a perseverar. Pablo se negaba a sí mismo, negaba su propio bienestar, su propia salud física por hacer la voluntad de Dios. Y eso que le estaba asegurando a él la vida eterna, porque él no quería guardar su vida, sino que él la ponía por el Evangelio, él la ponía en peligro a causa del Evangelio de Cristo Jesús para gloria del Padre en el Hijo. Amén. Entonces, eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, a pesar de las persecuciones, a pesar de que no sea fácil a veces predicar, a pesar de que el mundo esté en su contra, a pesar de que el enemigo de nuestras almas también esté maquinando contra nosotros. Nosotros no podemos callar por miedo. Si nosotros negamos a Cristo por miedo, si nosotros negamos el Evangelio por miedo, corremos el riesgo de que Cristo corremos el riesgo de que Cristo nos niegue a nosotros. Pero ¿por qué un verdadero hijo de Dios no puede negar a Cristo? Porque el Espíritu Santo que mora en él no lo va a permitir. Mi Señor Jesús decía, si yo les digo a ustedes que yo no conozco al Padre, sería un mentiroso como ustedes. Le dice a los fariseos, si no mal no me recuerdo. Porque él no podía negar al Padre, porque el Espíritu Santo moraba en él. Y porque él verdaderamente era el único que lo conocía, así que él no puede negar al Padre. Nosotros tampoco podemos negar al Padre, porque el Espíritu Santo también, que moraba en Cristo, también mora en nosotros. Y él nos guiará toda la verdad y no hablará por su cuenta, amén. Sino que todo lo que oyere del Hijo y del Padre nos lo hará saber. Entonces, no importa si nuestra vida depende de ello, nosotros vamos a perseverar hasta el fin, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad a poder llevar esta tarea a cabo. Amén. Entonces, bueno, no recuerdo el nombre de la película, pero fue basada en la vida real. Pero ahorita se me escapa el nombre. Era una muchacha y ella ella al principio de la película para resumir no creía mucho no creía en Cristo, en Jesús. Luego ella empezó a creer, empezó a asistir a un grupo de jóvenes, creo, si mal no me recuerdo, pero pasó algo en la escuela. Ustedes saben que en la escuela de Estados Unidos pasa mucho esto. Entró un loco con un arma de fuego haciendo tiro a diestra y al siniestro. Y el loco era uno de los compañeros de clase de ella, que sabía que ella era cristiana. Cuando la vio, creo que le disparó una pierna, no sé, y le dijo, y le puso la pistola en la cabeza y le dijo, bueno, dime si aún crees en tu Dios. Y ella le dijo, sí, yo creo, o sea, no lo tengo en ningún momento. Y el muchacho, el loco con el arma de fuego aquí, y ella no lo negó. Y a ella mataron a ella y a 3 estudiantes más. Pero ¿dónde se fue ella? Al cielo, porque no negó a Cristo. Porque se negó a sí mismo. Una muchacha joven, era joven. No recuerdo qué edad. Pero creo que estaba en la universidad, pero era bastante joven en realidad. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que ella perdió o ganó? ¿Que ella lo perdió todo o ganó todo? Bueno, no ganó todo porque ganó a Cristo. ¿Ven? Y ahora está en presencia del Padre y del Hijo. ¿Ven?
Entonces, eso es lo que, de eso se trata la vida cristiana. No se trata de prosperidad aquí en la tierra, de que todo nos vaya bien. Se trata de negarnos a nosotros mismos muchas veces para hacer la voluntad de Dios. Se trata de que muchas veces hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno delante de Dios, nos va a traer sufrimiento, nos va a traer enemigos a ganar, nos va a traer insultos, nos va a traer desprecio, nos va a traer humillaciones, nos puede inclusive traer prisiones y nos puede cortar esta vida terrenal, pero sin duda, hermanos, si perdemos la vida por Cristo, no la vamos a perder, sino que la vamos a ganar. Amén. Entonces, bueno, eso es un breve resumen de lo que yo dije en el video pasado. Si quieren, esos son los últimos 2 versículos, por así decirlo, que interpreté en el video pasado con la ayuda de Dios. Si quieren ver el video completo, bueno, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a leer del 25 al 38. Vamos a leer primero 5, lo interpretamos y después seguimos leyendo. Amén. Y ahora, aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios. Okay. La iglesia del Señor, la cual Él ganó a precio de sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Amén, gloria a Dios. Sí. Arrastrar, sí, a los discípulos. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a interpretar ahora estos 5 versículos y después continuamos, hermano. Ok. Fíjense, Pablo dice en el versículo 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá de nuevo mi rostro. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, que Pablo iba a partir de esa ciudad de de Mileto, que Pablo iba a partir, perdón hermano, que Pablo iba a partir de Mileto, de esa ciudad a la que había llegado, ¿verdad? Y esa era la última vez que iba a ver a los hermanos. O sea, no nos iba a volver a ver otra vez personalmente, ¿ven? No iba a tener el privilegio Pablo de visitar Mileto nuevamente. Ahora, ¿cómo Pablo sabe esto? ¿Cómo Pablo está tan seguro? Porque porque Pablo declara esto con mucha seguridad. Fíjense bien, vamos a leer el versículo
Y ahora que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, si vemos aquí, hermanos, vemos como Pablo tiene completa seguridad de que ellos no lo van a ver más en persona. En que Pablo, por X o Y causa, Pablo tenía completa seguridad de que él no iba a ver más a esos hermanos que le estaba predicando en ese momento sobre el reino de Dios. Ahora, ¿cómo Pablo está tan seguro? Bueno, la única explicación que yo le digo o puedo encontrar es que el Espíritu Santo se lo hiciera saber. Así como le hizo saber en ciudad que iba a tener aflicciones y persecuciones por la palabra de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo pudo haberle dado a saber a Pablo que no iba a volver más por esa ciudad llamada Mileto. Entonces Pablo se lo está diciendo a ellos: hermanos, ustedes no me van a volver a ver. Les digo a ustedes, hermanos, entre los que he estado predicando el reino de Dios, que no me van a ver otra vez, que no van a volver a ver mi rostro. Pablo no podía asegurar eso como lo aseguró, sino es que el Espíritu Santo se lo va a conocer. Porque de otra forma, Pablo no puede conocer el futuro. Pablo no sabía que le iba a acontecer. Pero el que sí sabía que le iba a acontecer era el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo le venía diciendo que en ciudad y ciudad lo iban a tratar mal, iban a tener tribulaciones y persecuciones. Amén. Entonces, es muy probable que sea el Espíritu Santo que le comunicó a Pablo: Pablo, despedite de los hermanos, despedite bien de ellos, Pablo, porque no los voy a volver a ver. Es muy probable que el Espíritu Santo le haya comunicado: Pablo, despídete bien de ellos, y porque no los vas a volver a ver. Muy probable que así hubiera pasado, porque es la única forma de que Pablo pudiera con tanta seguridad afirmar que no iba a ir más para allá, para Mileto, y no iba a ver el rostro de ninguno de sus hermanos a los que él le venía predicando el reino de Dios. ¿Amén? Y es que el Espíritu Santo es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Amén. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo en gloria, conoce todas las cosas. Amén. Y Él le pudo decir o hacer saber a Pablo: no, Pablo, es que vos no vayas a pasar más por Mileto. No, Pablo, es que vos no vayas a tener la oportunidad de volver a venir para acá. Por cosas que el Espíritu Santo solo conoce, o por las cosas que le iban a acontecer a Pablo, por los arrestos, por todo eso. A Pablo se le iba a hacer complicado volver, y el Espíritu Santo se lo está haciendo saber de antemano para que él se despida correctamente de los hermanos. Es lo que yo puedo ver aquí en el texto. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice versículo 26: por tanto, os pretesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Amén. Vamos a leer el 27. Porque no he oído anunciarnos todo el consejo de Dios. Fíjense bien. Pablo, sabiendo que no iba a volver a estar entre ellos y que no le iba a volver a dar ninguna otra enseñanza, porque no le iba a ser posible, ¿verdad? Pablo le dijo: yo declaro, o yo les digo a ustedes, yo les hago saber a ustedes de que estoy libre de la sangre de todos ustedes. Y él después dice: porque no he usado a predicar
Porque no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios. Esto es súper importante. Pablo se quita la culpa y la carga porque Pablo dice, porque yo no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios. Por eso es importante, hermano, predicar toda la palabra de Dios. No predicar solamente el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. No predicar pura prosperidad, porque la prosperidad no salva a nadie. La prosperidad no es el centro de la predicación. El centro de la predicación de un verdadero cristiano, de un verdadero pastor, profeta, maestro, es Cristo y este crucificado, Cristo y este glorificado, Cristo y este sentado a la diestra de Dios. El verdadero evangelio es toda la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Y hay que predicarlo a toda. No solamente lo que nos gusta. Ay, los milagros. No solamente lo que nos gusta. Ay, sí, que vamos a ser reyes y sacerdotes. No solamente lo que nos gusta. Ay, sí, que vamos a tener vida eterna. Tenemos que predicar también los sufrimientos de Cristo por causa de la voluntad del Padre, por causa del Evangelio. Así como Pablo predica de sus sufrimientos por causa de Cristo. Porque, ¿qué pasa? Un evangelio a medias no hace verdaderos discípulos de Dios. Escuchen bien, de Cristo. Un verdadero evangelio, un evangelio a medias no es el evangelio, es otro evangelio. Y ese otro evangelio no hace verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué no lo hace? Porque si yo predico pura prosperidad y prosperidad y prosperidad, y cuando la persona entra a una iglesia y está 1 o 2 años en la iglesia y ella ve que no prospera en nada, la persona se va a ir, porque va a decir, ¿qué prosperidad si yo estoy viendo que no? Que sigo pobre, que sigo trabajando como un burrito, por decir algo, y no salgo de abajo, y sigo pobre. Eso pasa porque predican la prosperidad, pero no predican los sufrimientos. Predican la gloria, pero no predican la cruz. Un evangelio, el verdadero evangelio está compuesto de los sufrimientos de Cristo que lo llevan a la cruz. Escuchen bien, los sufrimientos de Cristo lo llevan a la cruz, y de la cruz Cristo pasa a la gloria. No hay gloria sin cruz. Amén. Entonces todo el consejo de Dios es todo. Valga la redundancia. Es lo bueno y lo malo. Es lo que queremos escuchar, pero es también lo que nos cuesta oír y entender en muchas ocasiones. Es lo que la gente aplaude cuando decimos, Cristo viene y nos va a glorificar y tal. Y la gente, sí, Cristo viene y nos va a glorificar y vamos a ser reyes, sacerdotes. Sí, todo el mundo dice amén a eso. Pero cuando dicen, es necesario a través de mucho sufrimiento estar ardiendo de los cielos, toda la gente queda callada. O toda la gente grita, sí, cuando dice, somos herederos y coherederos de Dios. Hasta ahí todos gritan, sí, gloria a Dios. Pero cuando leen la otra parte que dice, si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, todo el mundo queda callado como que, ¿qué dijo él? Entonces, eso es lo que pasa. No es una parte, es el evangelio en su plenitud. Amén. Y Pablo se está cubriendo las espaldas porque Pablo dice, bueno, ya que yo no voy a venir más para acá y no me van a ver más la cara, mi sangre ya no está, su sangre ya no está sobre mí, porque
porque yo les he predicado a ustedes toda la palabra de Dios. Porque yo no he omitido los sufrimientos de Cristo, no he omitido la gloria de Cristo, no he omitido las tribulaciones, no he omitido el tiempo de prosperidad, no he omitido nada. Así que mi sangre no está sobre ustedes. Si ustedes se descarrían, ya no es asunto mío. ¿Y por qué Pablo se lo dice? Porque fíjense bien. Disculpe. ¿Por qué Pablo insiste en esto? Pablo dice, es como algo como dice, porque si ustedes se descarrían, ya no es asunto mío. Ya su sangre no va por mi cabeza, porque yo he predicado todo el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta aclaración? Porque fíjense lo que dice en el versículo que viene, muy importante. Porque yo sé que después de mí porque yo sé que después de mi partida se levantarán, se entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense bien cómo el Espíritu Santo conduce a Pablo a hablar a estos hermanos de Mileto. Fíjense bien. Pablo le está diciendo, su sangre no va a ser sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo no me lo usaba a predicarle todo el consejo de Dios, ya hablamos de eso. Y la razón es que porque él sabe que después de su partida van a entrar lobos rapaces. Van a entrar lobos rapaces que no perdonarán. Fíjense bien. Lobos rapaces. Lobos rapaces. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense bien. Que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo, ahora ¿cómo Pablo sabe tan seguro que va a pasar eso? El Espíritu Santo. Porque él dice, él está seguro. O sea, no es que puede ser, que él dice, puede ser tal vez que cuando yo parta, entre en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. No. Él dice, porque yo estoy seguro, porque yo sé. ¿Cómo lo sabe? Ahí está el Espíritu Santo también. Porque yo sé que después de mi partida van a entrar en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son esos lobos rapaces? Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos que van a entrar al rebaño, van a entrar a la iglesia, van a entrar a la iglesia, a esa asamblea de hermanos que había en Mileto para hacerle mal a los hermanos. Por eso Pablo por eso Pablo se lava las manos y dice, bueno, ya su sangre no está sobre mi cabeza, porque yo le he predicado todo el consejo de Dios. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, para que los hermanos no sean devorados, por eso lobos rapaces van a tener que obedecer a las palabras de Pablo, al consejo de Dios, el consejo de Dios que Pablo le ha hablado en su plenitud, todo el consejo de Dios, es lo que puede salvar a esos hermanos de ser engañados por esos lobos rapaces. Por eso es que es tan importante, hermano, que por lo menos yo, un ejemplo, poner de ejemplo a mí, pero hay muchos mejores que yo y que predican mucho mejor que yo,
que yo predique conforme a lo que está escrito, hermano. Porque si ustedes creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Que están en la Biblia, que salen por mi boca, ustedes no van a ser engañados. Pero si yo solamente predico una parte, la parte que a mí me gusta, la parte que a mí se me acomoda, la parte que yo manejo más, vienen otros a echarle cuentos que no están en la Biblia y ustedes pueden caer. Pero si yo me dispongo a predicarle todo el consejo de Dios y ustedes obedecen a Dios y a su palabra, ustedes no van a ser engañados. Entonces por eso es tan importante todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios esté bien alimentada con la palabra de verdad. Y cuando entren lobos rapaces en la iglesia, que siempre van a entrar, que siempre van a haber falsos maestros, falsos profetas. Esto no es nuevo, esto no es que esto de los falsos maestros ahorita. Fíjense bien que en la época del apóstol Pablo estaba seguro que al irse de Mileto, la iglesia iba a ser atacada por medio de los falsos maestros. Entonces, si queremos una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia que no se deje engañar por aparentes cristianos, por aparentes maestros y profetas y apóstoles, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, tenemos que predicar la sana doctrina, tenemos que predicar la plenitud de la palabra de Dios, del Evangelio, para que esos falsos maestros no nos vengan a engañar, no nos vengan con cuentos de carretera, con fábulas, con mitos, con leyendas que ellos mismos se inventan. Por eso que Pablo les dice, bueno, ya yo no tengo nada que ver con la sangre de ustedes. Yo les prediqué todo lo que tenía que predicar, todo lo que Dios me dio a decir, yo se lo di a decir a ustedes. Ahora cuídense porque van a venir falsos maestros, porque van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, amén. Ahora vamos a ver. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, fíjense bien, y de vosotros mismos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Fíjense bien, hermano. No solamente que iban a venir de afuera, o sea, que iban a venir y se iban a incluir al rebaño, se iban a hacer pasar por ovejas y eran lobos rapaces. Porque, ¿qué pasa con los lobos rapaces? Que vienen con apariencia de oveja, pero son lobos. Lo que quieren no es el bienestar en la iglesia, lo que quieren es devorar a las ovejas, aprovecharse de ellas, nutrirse de ellas y dejarlas a ellas secas, sin lana. Y bueno, enriquecerse ellos a costillas de las ovejas de Dios. Amén. Pero no solamente iban a venir de afuera cuando Pablo se viniera, sino que de ellos mismos se iban a levantar ese tipo de personas. Fíjense bien, es muy importante, dice que hablen cosas perversas. Fíjense bien, ¿qué son cosas perversas? De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para alertar a los discípulos. Ok, ¿qué son esas cosas perversas que los hombres que estaban allí mismo en la iglesia se iban a levantar a decirlas para alertar a los discípulos? Bueno, cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, el evangelio de la prosperidad, el legalismo, que tenemos que circuncidarnos para ser salvos, que tenemos que creer en otros aparte de Cristo, en yo en mí, en el Nahuay.
y ese tipo de cosas. Otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, esos son lo que dice aquí, que hablan mal. Hombres se levantarán en medio de ustedes, hombres que hablen cosas perversas que son todo lo que está fuera del evangelio, todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que no habló Cristo, que lo inventan los hombres. Esas son cosas perversas, porque son cosas vanas que no llevan a la verdadera fe y que por supuesto no pueden dar vida eterna. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha hoy en día, porque hoy en día abundan por montón hombres en internet que hablan cosas perversas, que hablan de profecías, que hablan de otras revelaciones, que hablan de otros Cristos, que hablan de otros papas, por ejemplo. Y son cosas perversas. Cosas perversas porque esas cosas vienen del corazón del hombre, nacen en el corazón del hombre y el hombre las dice como si fuera palabra de Dios. Pero todo lo que viene de Dios es bueno, puro y verdadero. El evangelio que viene de Dios es bueno, puro y verdadero. Y no hay en él ningún mal. En cambio, las cosas que vienen de los hombres, bueno, están llenas de pecado y de toda clase de cosas malas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que oímos. Hay que pedirle a Dios discernimiento en el espíritu para no caer en estas trampas, porque los lobos rapaces no te vienen como el lobo de la Caperucita con un poco de dientes ahí para que vos lo veas que es un lobo. No. Los lobos rapaces te vienen disfrazados de oveja, es decir, tú fácilmente lo puedes confundir con otro hermano en la fe, con un buen siervo de Dios. Pero lo que dicen, las cosas perversas que dicen, los delatan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense que esos hombres que iban a salir de la misma iglesia de Mileto, ¿cuál iba a ser su característica? Que iban a hablar cosas perversas, que iban a hablar cosas diferentes al evangelio de Cristo, que iban a hablar cosas que Cristo no dijo, ni afirmó, ni siquiera insinuó, por decirlo así. ¿Para qué? Para hacerle daño a los verdaderos discípulos, para lastrar así a los discípulos. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto no pasó solamente en los tiempos de Cristo. Entonces esto está pasando hoy en día, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que pedir a Dios discernimiento espíritu para que podamos ver claramente y tener una visión clara de quiénes son esos falsos maestros, para que si estamos en una iglesia que está dirigida por uno, salgamos corriendo, y para evitar, si gloria a Dios, si estamos en una iglesia de sana doctrina, para evitar caer en una falsa doctrina. Amén. Amén. Entonces es muy importante, hermano. Por tanto, verá, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, fíjense bien, verá, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de molestar con lágrimas a cada uno. Fíjense bien. Un dato interesante. Pablo dice que estén atentos a ese tiempo. Y cuando eso llegue, acuérdense, hagan memoria de lo que yo les he enseñado a ustedes por 3 años y que no me he cansado de amonestarlos en este tiempo con lágrimas en los ojos. Recuerden todo lo que yo por 3 años he hablado con ustedes. Recuerden que cada vez que yo hablaba con ustedes y los amonestaba, tenían lágrimas en los ojos. Recuerden a mí, que soy un verdadero apóstol. Recuerden mis palabras, recuerden mis enseñanzas. Recuerden mi amor por ustedes.
Recuerden cómo los amé yo, cómo los he amado yo. Que cada vez que por 3 años que los he estado instruyendo, cada vez que amonestaba a algunos de ustedes, era con lágrimas en los ojos. Recuerden mi amor por ustedes, recuerden el amor de Cristo por ustedes, recuerden mis palabras entre ustedes. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar, pues presten atención, estén atentos, y cuando este tiempo llegue, recuerden lo que yo he hablado entre ustedes, y recuerden cómo yo hablaba y los amonestaba con la palabra de Dios, con lágrimas en los ojos, para que eso evite que ustedes sean engañados. Recuerden mi amor por ustedes. Recuerden que no cesé de hablar con ustedes la palabra de Dios y de amonestarlos cuando debía hacerlo. Y cuando lo hacía era con lágrimas en los ojos. Porque Pablo tenía un corazón pastoral, porque Pablo amaba la iglesia de Dios. Amaba la iglesia de Dios. Pablo dice, recuerden mi conducta, recuerden cómo yo lo amaba. Recuerden mi testimonio, que yo perseveré en enseñar a ustedes el consejo de Dios y amonestarlos cuando era necesario, aunque me sintiera triste, con lágrimas en los ojos, yo lo hacía porque sabía que era necesario. Amén. Por amor a ustedes. Amén. Eso no lo va a hacer un lobo rapaz. Un lobo rapaz jamás va a llorar por una vez. No, porque un lobo rapaz, un falso cristiano, un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, no le importa lo que le pasa a la oveja. Con tal de quitarle la gana, no le importa si a la oveja se la come un lobo, se la come bueno, que es el lobo, se la come un dragón. A él no le importa qué le pasa a la oveja. A él lo que le importa es quitarle la lana. En cambio, Pablo, el que no se cansó de predicarle el evangelio y lo amonestaba, sí le importaba la salud de la oveja, porque lloraba cada vez que lo amonestaba por amor. Ese amor pastoral no lo iban a tener, obviamente, los lobos rapaz, que lo que está ahí es para quitarle la lana, más nada. Y si son judíos, para gloriarse en su carne, por decirles algo, también podían ser judíos. Amén. Bueno, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y dar herencia con todos los santificados. Ok, fíjense, vamos a leer. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y dar herencia con todos los santificados. ¿En qué tenían? Pablo dejó a ellos sujetos a que Pablo se los entregó a ellos a que a la palabra de Dios, a Dios, ¿verdad? Y a su palabra, que tenían poder, que tienen el poder para sobreedificarlo. Es decir, Pablo le dijo, permanezcan en Dios y en su palabra, porque ellos tienen, Dios tiene el poder para darle herencia con todos los santos, santificándolos. ¿Ven? Entonces, por medio de quién ellos iban a poder permanecer firmes, a pesar de lograr la paz, a pesar de esos malos obreros que iban a entrar en la iglesia para devorarla. Bueno, Pablo le dijo a ellos que se refugiaran en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, que era lo que era aquel poder que tenían el poder para mantenerlos
para darle herencia con todos los santificados. Amén. La palabra de Dios, el Dios de la palabra, o Dios de la palabra y su palabra, son los que le iban a dar a ellos la fortaleza para mantenerse firmes a pesar de lo que viniera, para que ellos pudieran ser santificados. Amén. Con todos los demás hermanos. Era la palabra de Dios y el Dios de la palabra lo que iba a asegurar que los hermanos no se extraviaran, que estos lobos rapaces que iban a entrar a la iglesia para devorar a las ovejas no se lo comieran. Para eso Pablo dijo, bueno, nada, aférrense a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, porque ellos tienen el poder para darle herencia con todos los santos. O sea, si ustedes quieren sobrevivir a ese mal tiempo que le va a venir con los falsos maestros, aférrense a la palabra que es de Dios, la cual Dios les ha hablado a todos los consejos de Dios, el cual yo les he dicho, y aférrense al Dios de la palabra, porque Él es poderoso para que ustedes tengan herencia con todos los santificados. Amén. A pesar de que yo no los voy a ver más y no voy a poder estar más con ustedes, Dios es poderoso para hacer que ustedes perseveren hasta el fin, para hacer que esos lobos no se los coman, para desenmascarar a los lobos rapaces, dejarlos a descubierto, avergonzados y poderlos echar de la iglesia. Un ejemplo. En fin, Pablo le dice, confía en Dios, tengan fe en Dios y en la palabra de Dios que yo les he dicho, porque ellas van a ser su sostén en medio de este tiempo malo que va a sobrevenir sobre ustedes, que va a sobrevenir sobre ustedes cuando yo me vaya. Ellas son las que lo van a ayudar para que esos lobos rapaces que van a entrar no se lo devoren. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para ayudar al creyente a perseverar hasta el fin, para ayudarnos a que nuestra fe tenga su completo galardón, la salvación completa de nuestra alma, la salvación final, amén, de nuestra alma. Entonces tenemos que perseverar en la palabra de Dios y confiar solamente en ella para no ser engañados y poder ser salvos. Amén y amén. Entonces, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido a nadie es codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me es sido necesario, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie es codiciado. Fíjense bien, Pablo dice, yo les he servido a ustedes, yo les he dado todo el consejo de Dios, yo les he predicado a ustedes por 3 años, yo les he derramado lágrimas por ustedes, por cada uno de ustedes, y yo no les he pedido a ustedes ni medio partido por la mitad. Disculpen. Y yo no les he pedido a ustedes ni medio partido por la mitad. ¿Qué les quiere dar a entender Pablo? O cómo lo veo, que tal vez los lobos rapaces que venían a devorar al rebaño, ¿verdad? Haciéndose pasar por ovejas, iban a venir con otro evangelio. Y yo creo que era el evangelio del dinero. Por eso Pablo le hace ver, vean mi ejemplo. Yo no le he envidiado a nadie, ni oro ni plata. Yo no le he envidiado a nadie, ni oro ni plata. Fíjate bien. Ni plata ni oro, ni vestido a nadie he codiciado. Tal vez los lobos rapaces que iban a venir detrás del dinero. Por eso Pablo le dice, aprendan de mí, un verdadero hijo de Dios, como yo no he venido a ustedes buscando ni oro, ni plata, ni vestido, porque yo no he codiciado eso. Entre ustedes, ni entre ninguno de mis hermanos en Cristo, yo nunca he codiciado eso. Tal vez Pablo sabía que una de las maneras que iba a identificar a esos lobos rapaces eran porque iban a venir de las lanas de la oveja.
tras esto. Y Pablo le está diciendo, vean mi ejemplo, que yo no le... Vean mi ejemplo, porque yo no les he pedido nada a ustedes. Ustedes no me ven a mí hasta de la plata, hasta del oro, hasta de los vestidos lujosos. Yo no me he comportado así entre ustedes. Vean mi ejemplo. Yo creo que el sentido es que Pablo tal vez pensaba que iba a venir detrás de su dinero, que eso iba a ser una alerta para ellos, que cuando vieran que estos hombres que venían, la oveja disfrazada de lobo rapaz, iban a venir buscándole a su lana, su dinero. Por eso Pablo le da esta advertencia. Amén. Entonces, dice la escritura, fíjense bien, en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, pues dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense esto. Fíjense esto. Pablo dice que mientras estuvo con ellos, había trabajado. Fíjense, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo le está diciendo, yo no estuve entre ustedes como un vago, dejando que ustedes me mantuvieran y quitándole los cobres a ustedes. No, yo no me comporté así. Más bien, trabajando duro, ustedes han visto cómo yo he ayudado a los necesitados. Y recuerden las palabras dichas por mis señores, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo trabajaba con el sudor de su frente y daba a los necesitados. Y era bendecido por ello. Amén. Porque más bendecido es el que da que el que recibe. Más bendecido es el que da que el que recibe. Vamos a poner un ejemplo, recordemos. Cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, mi Señor Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y enfermo y fuiste a visitar. Señor, ¿cuándo hicimos todo eso por ti? ¿Cuándo estuvimos en ese estado, hicimos esto por ti? Cuando lo hiciste por uno de tus hermanos más pequeños que yo, por mí lo has hecho. Entonces allí Dios da bendición. Amén. Y esos son los que van a heredar el reino de Dios, los que aman a la iglesia de Cristo, los que ayudan a la iglesia de Cristo en necesidad, van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ayudar a un hijo de Dios es ayudar al mismo Cristo. Lo que uno hace por un hijo de Dios, Dios lo ve como si se lo hiciera a su mismo hijo. ¿Por qué? Porque si la persona es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, esa persona está unida a Cristo. Entonces lo que le hagan a esa persona, se lo están haciendo a Cristo. Si le hace un mal a un hijo de Dios, no se lo están haciendo al hijo de Dios. Están ofendiendo a mi Señor Jesús. Lo están agrediendo a Él, por decirlo así. Y si le hacen un bien a un hijo de Dios por amor a Cristo, están amando a Cristo por medio de ese hijo de Él. Y eso no quedará sin recompensa. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo cómo él se comportó para que vieran su testimonio, para que cuando vinieran esos lobos rapaces, ellos pudieran detectar la diferencia. Ejemplo, pero yo recuerdo que Pablo, cuando estaba Pablo, ese hombre sí lloró por nosotros, porque nosotros
pecábamos, fallábamos, Él nos exhortaba, un ejemplo, pues. Y este hombre sí lloró y oraba por nosotros y nos hablaba la palabra de Dios de día y de noche. Yo veo que este hombre que llegó recién, un ejemplo, pues, no hace nada de eso. Puro pedir cobre. Dice de vez en cuando una palabra ahí, pero ni siquiera concuerda con lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces ya ahí, esto es un ejemplo, esto no está en la escritura ya así como está, pero ya por viendo el comportamiento de Pablo y comparando el buen comportamiento apostólico de Pablo con el de los lobos rapaces, podían darse cuenta, viendo que Pablo trabajaba con el sudor de su frente y lo poco que ganaba lo daba al necesitado de la congregación y decía, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, porque el que le da un hijo de Dios, el que le da un hijo de Dios, el que ayuda a la iglesia de Cristo, va a ser bienaventurado, obviamente. Ayudar a todos en cuanto podáis, pero más que todo, pero mayormente a la familia de Dios, gloria a Dios. Entonces por eso Pablo dice que más bienaventurado es dar que recibir, amén. Porque él sabe que el hermano no se lo va a poder retribuir, pero Dios sí se lo va a retribuir con la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces ese es el punto aquí. Creo que el Espíritu Santo me guió al centro de la predicación. Ok, vamos ya fuerte este versículo, hermano. Téngame un poquito de paciencia. Entonces hubo un gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo. Le besaron. Ya va, que me fui. Cuando me salió un versículo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Fíjense bien. Cuando dijo todas estas cosas, Pablo se contristó en el espíritu y oró por ellos. Amén. Oró fervientemente por los hermanos. Me imagino pidiéndole a Dios fortaleza, mucho discernimiento de espíritu, pidiéndole a Dios que lo guardara y yo me imagino todas esas cosas, fortaleza, ¿verdad? Discernimiento de espíritu para no dejarse engañar de los rapaces y mucha sabiduría. Yo me imagino que Pablo le pidió todo eso a Dios y que Dios lo ayudara a perseverar en la fe, que Dios no permitiera que ellos fueran engañados. Yo me imagino que Pablo, orando fervientemente, le pidió todo eso a Dios, porque eso era lo que ellos iban a necesitar para ese tiempo malo que iba a acontecer cuando Pablo se fuera. Dice la palabra después de mi partida, posiblemente pocos días después de que Pablo partiera de Mileto, iba a comenzar a acontecer estas cosas en esa iglesia, en esa asamblea. Y Pablo, en este momento, cae de rodillas y comienza a interceder por los hermanos de Mileto. Yo, aunque aquí no lo dice, por como se viene dando todo, podemos decir que Pablo pidió por fortaleza, por discernimiento de espíritu, por mucha sabiduría, y le pidió a Dios que lo perseverara en la fe, que no nos dejara apartarse. Podemos pensar que Pablo pidió eso, porque eso era lo que los hermanos iban a necesitar para el tiempo malo que iba a pedir. La Biblia no lo dice. Ustedes pueden tener diferentes opiniones. Ustedes pueden decir, no, tal vez
Pablo le estaba pidiendo a Dios que acabara con los falsos maestros. Un ejemplo. Y no estaría mal esa petición. Ojo. Pero Pablo dice que eso iba a pasar. Entonces, lo que yo creo que Pablo ahí intercedió por la iglesia, por esos hermanos en Mileto, por fortaleza, por fe, por discernimiento de espíritu y porque perseveraran en la fe, posiblemente. No está en la Biblia, pero posiblemente esas pudieron ser las oraciones de Pablo por los hermanos. Y fíjense el amor de los hermanos por Pablo. Fíjense el amor de los hermanos por Pablo. Que Pablo despidiéndose de ellos y diciéndole todo lo que iba a acontecer, y ellos no aguantaron y se echaron en el cuello de Pablo a llorar. O sea, ellos amaban también a Pablo. Y después de esa muestra sincera de amor, Pablo entonces tuvo una muestra sincera de amor también por ellos y oró al Dios Padre para que lo guardara. Amén. Amén. Bien. Amén. En 37. Entonces, cuando hubo dicho las cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Amén. Entonces, según el llanto de todos, echándose al cuello de Pablo y le besaban. Fíjense bien. Oró por ellos. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo el llanto de todos y echándole al cuello de Pablo, le besaba. Esto vuelve a demostrar el amor que tenían esos hermanos de Mileto por Pablo. Ya Pablo tenía 3 años predicando, exhortándolo con lágrimas, demostrándole cómo se comporta un verdadero siervo de Dios, demostrándole que no quería ni oro, ni plata, ni codiciaba ropa preciosa, ¿verdad? Y demostrándole el verdadero amor de Dios a ellos. Y por eso, y dándose cuenta de eso, y por todo ese amor que Pablo les había dado, por todo ese amor de Dios que Pablo les había dado, ellos también se lo estaban manifestando a Pablo con estos gestos de besarlo en el cuello, de aferrarse a él, de llorar con gran llanto, con gran tristeza por su partida, porque sabían que no lo iban a ver más, porque Pablo se los había dicho. Y sabían que el tiempo que iban a ir después de eso iba a ser muy duro para ellos. Entonces por ello ellos no podían dejar de pasar esa oportunidad para manifestar su amor por Pablo, amor y agradecimiento por todo lo que había hecho Pablo por ellos a lo largo de 3 años. Amén. Gloria a Dios. Y ya por último, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y les acompañaron al barco. Fíjense bien, Pablo, el mismo dolor que tenían ellos porque no iban a poder ver a Pablo, es el mismo dolor que Pablo sentía porque no iban a poder ver más a ellos, y lo acompañaron al barco. ¿Y por qué se dolió en gran manera? Porque sabía que esa afirmación que él había hecho con su boca era el Espíritu Santo que se lo estaba dando a decir. Es decir, Pablo sabía que no lo iba a ver más. A Pablo no le cabía duda que Pablo no iba a volver a ver más a estos hermanos. O sea, no fue que Pablo lo presintió, no fue que Pablo, no sé, fue una seguridad, fue una certeza, fue algo que el Espíritu Santo les dio a conocer a ellos por medio de Pablo.
Entonces Pablo obviamente estaba triste porque sabía que efectivamente no lo iban a poder ver más. Entonces el mismo dolor que tenían ellos, que estaban llorando, que se le tiraba a Pablo para darle besos en el cuello, era el mismo dolor que también Pablo tenía. Era el mismo dolor y el mismo amor que llevó a Pablo también a orar al Señor por protección para esos hermanos, para que pudieran salir de esos lobos rapaces. Entonces, para que pudieran vencer a esos lobos rapaces, quise decir, para que ellos pudieran estar firmes cuando esos lobos se levantaran y no dejarse arrastrar por ellos, por sus palabras perversas, amén, de las que ya hablamos, amén. Entonces, bueno, aquí vimos el corazón pastoral de Pablo, el corazón de un verdadero hijo de Dios, y vimos el contraste de un verdadero hijo de Dios y lobos vestidos de ovejas que devoran, que lo que quieren es devorar al rebaño. ¿Ven? Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho. El Yahvé de los ejércitos los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos levante su rostro de ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, amén.